La sesión de hoy será una capacitación para la aplicación de la encuesta y dividiremos la presentación de del trabajo en tres partes. La primera, habrá unas palabras de parte de su profesor. La segunda, como le decía, manejo de ansiedad y estrés por la licenciada Niurka Diego Valdía. Y la tercera, lo que es la aplicación o el manejo de la encuesta e investigación, que será visto por la licenciada Diana Próspero. El proyecto se ha elaborado en base a la situación actual de las personas con discapacidad y lo hemos denominado equiparación de oportunidades laborales para las personas con discapacidad durante la pandemia. Nosotros iniciamos este trabajo realizando una investigación preliminar. De esa investigación preliminar partimos con el estudio de inserción laboral de personas con discapacidad, que fue lo primero que presentamos. Pero luego de haber trabajado en esa investigación preliminar, se llegó a la conclusión de que debía trabajarse con la equiparación de oportunidades laborales para personas con discapacidad durante la pandemia. Es decir, la investigación preliminar, como ustedes han visto teóricamente, nos permitió pasar de un tema muy general a un tema mucho más específico. Es decir, a la delimitación del problema en torno a las personas con discapacidad que fueron afectadas durante la pandemia. El objetivo general entonces con esta nueva propuesta de proyecto fue o es determinar los efectos de la pandemia en la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad. Los objetivos específicos son determinar los contratos de trabajo que fueron suspendidos durante la pandemia a las personas con discapacidad, establecer los contratos de personas con discapacidad que fueron reactivados en el proceso de reapertura de las empresas, identificar las nuevas contrataciones que se produjeron durante el proceso de reapertura. Las variables que estamos trabajando en este estudio son 5: género, la dirección, el nivel educativo, discapacidad y estatus laboral. Se realizarán encuestas telefónicas, por correo o por WhatsApp. Partiremos de la aplicación de una encuesta elaborada en la aplicación de Google Drive. Esa encuesta puede ser llenada en el celular o la computadora y generada automáticamente una base de datos con los resultados. Es decir, en la medida en que ustedes van llenando la encuesta y la van enviando, en ese mismo momento se va generando la base de datos. Ya ustedes tienen experiencia en el manejo de este tipo de instrumentos a través del examen que se le ha puesto y a través de la práctica que realizaron para elaborar una base de datos. El cálculo de la muestra estadísticamente es complicado para aquellos que no hacen un estudio de estadística profundo o quienes no han estudiado profundamente la estadística. Sin embargo, existen calculadoras de muestra que nos permiten establecer el margen de error, el nivel de confianza de la encuesta. Para este caso, estamos trabajando con un universo en una base de datos que participaron de los distintos proyectos de inserción laboral para personas con discapacidad. El margen de error que calculamos fue de un 5%, el nivel de confianza de un 95%
y la muestra sería de 349 personas con discapacidad que vamos a trabajar. Aquí cuando yo le envíe la presentación, ustedes pueden tener acceso a a la página en internet donde nosotros podemos hacer ese ejercicio. Nosotros le ponemos un 5%, un 95%, le calculamos 378 personas, calculamos y aquí están las 349 personas, pero también está la fórmula que se utilizó para realizar ese cálculo. Continuamos entonces con el muestreo aleatorio simple de las personas que están en la base de datos. Ese muestreo aleatorio simple nos da como resultado una tabla que nos servirá para entonces elaborar o seleccionar a las personas que van a ser encuestadas. Si ustedes ven, la primera persona que fue seleccionada es la número 125, la segunda, la 868 y así nos vamos. A las 3.700 y de esas 3.700 se escogió a las 349 personas. Este muestreo fue depurado de forma tal de que habían algunas variables que tenían información que no era suficientemente confiables o información que no se correspondían al trabajo que estamos haciendo y por lo tanto se depuró la base de datos. ¿Cómo hacemos ese trabajo? Nosotros tenemos un conjunto de personas que están en la base de datos que ustedes previamente han estado trabajando. Seleccionamos a 30 personas para mostrarle cómo se hace el ejercicio. Esta la vamos a utilizar como nuestra tabla de control. Entonces vamos a enumerarla. Entonces le damos 1 y sería muy difícil comenzar a enumerarlo del 1 al 3.778. Entonces nos vamos aquí a rellenar, nos vamos a serie y en este caso ponemos en la columna del 1 al 30, que son 30 encuestas o 30 personas que estamos evaluando, y ahí automáticamente salen las 30 encuestas. Entonces nos vamos hacia abajo para ver si efectivamente, y ahí están enumeradas las 30 encuestas que ustedes están evaluando. Bien, pero no quiero trabajar en esta matriz porque yo quiero utilizar esta matriz como una matriz de comprobación de lo que estamos trabajando. Entonces nos vamos acá a la segunda página y tenemos la misma información, pero vamos a calcular entonces los números aleatorios. Entonces se pone igual aleatorio y sale esto. Le damos doble clic, sale con un paréntesis abierto, cerramos el paréntesis y sale nuestro primer número aleatorio. Luego nosotros le damos aquí en esta esquina doble clic y salen todos los números aleatorios de las 30 personas en este caso que estamos evaluando. Pero si cada vez que nosotros hacemos algún movimiento en esta base de datos, ustedes verán que van cambiando los números aleatorios. Entonces, para que estos números no cambien, entonces tenemos que hacer un procedimiento. Le damos allí mismo encima, copiar, y nos vamos a pegar y buscamos pegado especial
y ya estos números no van a modificarse por cualquier movimiento que usted haga. Seleccionamos todas las columnas y nos vamos aquí a filtrar y vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces nosotros vemos que aquí está nuestra muestra aleatoria. Si nosotros enumeramos entonces nuestra muestra aleatoria, ¿cómo sería? La serie 1 a 30 en columnas y aceptamos. Y ahí está. Entonces digamos que nosotros tenemos que trabajar con una muestra de 15 personas de las 30 que trabajamos, es decir, con el 50%. Entonces, estas serían las 15 personas que seleccionamos para realizar nuestras encuestas. Estas serían las 15 personas. Le damos control, copiar y nos vamos acá para verificar si realmente esto es simplemente un procedimiento de verificación, lo que estamos poniendo aquí o lo que salió aquí se corresponde. Entonces vamos a ver que la persona número 6 en nuestra eh, encuesta es Miguel Andrés Cruz Carchi. Nos vamos aquí y vemos que efectivamente es Miguel Andrés Cruz Carchi. O podemos comprobar el número, bien, el 10, que es Joshua Alfredo Ortega. Joshua Alfredo Ortega es la primera persona. Y así vemos que hemos seleccionado de manera aleatoria 15 personas, que son las 15 personas que se le va a aplicar la encuesta. Eso mismo se hizo cuando se hizo el cálculo de la encuesta que nosotros vamos a aplicar, donde nosotros seleccionamos 400 personas con números totalmente diferentes a lo que tenían en la lista. Con esto entonces nosotros le señalamos cómo de manera muy sencilla nosotros podemos elaborar una muestra aleatoria para una determinada población con la que vamos a trabajar. Entonces, este video se le va a mandar y ustedes tendrán la oportunidad de experimentar y hacer sus propios ejercicios sobre el cálculo de la muestra aleatoria, que es bien importante para este tipo de proceso. Bueno, muy buenas tardes. Como ya les comunicó el profesor, yo voy a darle información general para que puedan realizar las encuestas a la población con discapacidad y darle algunos tips que les puedan ayudar a salir de una situación un poquito complicada que se pueda presentar. Ok, vamos a hablar primeramente de lo que es la ansiedad y el estrés. En la actualidad, cada situación que nosotros vivimos en el día a día, ya sea en el trabajo, en la familia o en las diferentes circunstancias personales, nos generan grandes dosis de tensión. Se produce en el individuo un estado de inquietud, un malestar generalizado, que en muchos casos desencadena graves dolencias físicas. Puede haber cierta confusión entre los conceptos de ansiedad y estrés. Por eso que ahorita les estoy presentando la definición del concepto de ansiedad, que es básicamente el estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y físicos que pueden presentarse como una reacción adaptativa o como síntoma o síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos o psiquiátricos. Esto lo que nos dice es que la ansiedad puede presentarse tanto como un síntoma de una enfermedad o como una enfermedad en general. Por su parte,
El estrés es básicamente el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Se origina cuando las demandas ambientales superan la capacidad adaptativa de un individuo, de un organismo. Esto puede dar lugar a cambios biológicos y psicológicos que a su vez pueden ser causantes de enfermedad. Esto pasa cuando las situaciones o las circunstancias del entorno superan nuestra capacidad de reacción y el cuerpo reacciona de una forma distinta. El estrés se inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las que debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente, como yo les decía, ya sea laboral, social, familiar, es excesiva en relación a los recursos que tiene la persona o el individuo de afrontamiento, desarrolla una serie de reacciones. Y esto se da con una movilización de recursos que implica una activación fisiológica de los diversos sistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. A su vez, esta reacción se acompaña de una serie de emociones negativas que son básicamente desagradables, entre las cuales destaca la ansiedad, la ira y la depresión. El estrés puede tener como consecuencia o como manifestación primordial la ansiedad, en cuyo caso se trata de una respuesta emocional provocada por un agente desencadenante denominado agente estresante. Puede ser interno o externo. Recuerden que yo les dije, la ansiedad puede ser tanto un síntoma como una enfermedad como tal, y el estrés tiene como síntoma la ansiedad. Existen múltiples factores que pueden producir estrés en un individuo. Entre ellos podemos mencionar los factores ambientales. Entre estos incluye, si tú te vas a salir de tu casa para el trabajo y de repente en la puerta te das cuenta que está cayendo un vendaval, tienes que regresarte y buscar un paraguas porque tienes que protegerte de la lluvia para evitar resfriado. Puede que se haya inundado la calle que está justo fuera de tu casa y tienes que mojarte en los pies o hasta cuidado a la mitad de la pantorrilla porque el agua está muy alta. Factores individuales, que en un determinado momento te quedaste dormido, vas tarde para algún lugar, tenías un compromiso, no llevaste algo, se te olvidó algo. Esto puede ser un factor que produce estrés. Factores patológicos, todas las enfermedades nos producen incomodidad y nos pueden generar estrés. Los factores sociales pueden incluir situaciones familiares, situaciones laborales, todo lo que tenga que ver con el relacionamiento entre una persona y otra. Los factores alimentarios, cualquier tipo de cambio en la alimentación, dieta, puede hacer que nosotros tengamos estrés, porque varía la cantidad de proteínas, carbohidratos que el cuerpo consume, azúcares también, que el cuerpo consume, que el cuerpo requiere según la actividad que vas a hacer, y eso también puede generar estrés. Y los diferentes factores de manejo, que son básicamente todo lo que hacemos para lograr llevar nuestro día a día de forma completa. En 1976, los psiquiatras Thomas Holmes y Richard Reid realizaron un estudio consistente en el análisis de más de 5.000 personas, de registros médicos de 5.000 personas, y ellos elaboran una escala de acontecimientos vitales estresantes. Son una lista de 43 acontecimientos del diario vivir a los que se le otorga una puntuación. Estos acontecimientos no necesariamente tienen que ser negativos, pero generan en las personas que lo experimentan grandes cargas de estrés. En esta lista podemos ver que el factor que está en la posición número 1 es lo que genera mucho más estrés y es la muerte de un cónyuge. En la posición número 2 tenemos el divorcio. Esta es una situación que obviamente por todas las implicaciones legales, económicas y familiares genera gran estrés en las personas que lo viven. La separación matrimonial como tercer punto, la encarcelación como cuarto punto, la muerte de un familiar cercano como quinto punto, en el número 6, lesión o enfermedad personal, en el número 7, el matrimonio, número 8, despido del trabajo, y así sucesivamente son una serie de situaciones que podemos vivir
en el día a día que podemos considerarlas que son mínimas, pero de una u otra forma es un cambio al que tenemos que adaptarnos y esto hace que nuestro organismo reaccione. Cada una de estas situaciones vitales, estos acontecimientos vitales, tiene una implicación en el organismo. En la actualidad, con el tema de la pandemia o el COVID-19, es una situación que estamos viviendo a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud define el concepto de pandemia como la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales. ¿Por qué les hablo del concepto de pandemia posterior a hablarles del listado de acontecimientos vitales? ¿Por qué? Porque esta pandemia ha generado que nosotros vivamos una incertidumbre en general. Si pueden ver, el punto número 6 les habla de lesión o enfermedad personal. ¿Quién de ustedes, estando en cuarentena, no tenía el temor de que saliendo a la calle se podían exponer a un contagio? ¿Quién de ustedes, o no sé si trabajan, estaban pendientes de que podían ser despedidos de su trabajo o que podían ser suspendidos sus contratos o podían ser les habían reducido las horas de trabajo? ¿Quién de ustedes no estaba preocupado porque pudiera morir algún familiar, un amigo íntimo? ¿O quién de ustedes no estaba preocupado por, como dice en el punto 32, cambios de turno o condición de trabajo? Muchos tuvieron que quedarse encerrados en su casa y eso implica un cambio en las actividades de ocio, que es el punto número 35, o cambio en las actividades sociales, no nos podíamos reunir, o todavía no nos podemos reunir con familiares, porque debíamos estar básicamente todos en casa. Cada uno de estos factores, de forma directa o indirecta, y de forma independiente y diferente entre cada individuo, generaba estrés, generaba ansiedad. Por eso que nosotros en estos momentos estamos interesados en ver cómo esta situación de pandemia, indistintamente de haber afectado a la situación laboral de la persona, nos vamos a encontrar con personas que van a estar molestas por cualquier situación de trabajo, personas que van a estar temerosas de que todavía no quieren salir de su casa. Nos vamos a encontrar con personas que necesitan desahogarse y decirnos absolutamente todo lo que vivieron en ese tiempo, y nosotros como encuestadores, o ustedes como encuestadores, deben estar preparados para escuchar cada una de estas historias y tratar de ser lo más calmados posible y decirles: estamos realizando un estudio, estamos interesados en conocer su condición, pero si necesita un apoyo adicional, están los números de teléfono del Ministerio de Trabajo, puede que el Ministerio de Salud, dependiendo de la atención, o alguna otra institución a quien puedan referirle, porque ustedes no son especialistas en temas de salud mental, salud física o en temas de empleo. Simplemente estamos haciendo una investigación y es importante que se les comunique a los encuestadores. Obviamente puede que tengamos que entrevistar personas que simplemente me digan: bueno, está bien, yo le respondo las preguntas y no dé mayor información o no comente absolutamente nada. Todo esto puede variar dependiendo de la persona y la discapacidad con la que nos vayamos a encontrar. Continuando con la explicación, la definición de COVID-19, los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La epidemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del 2020. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, no sé cómo se pronuncia el apellido, anunció el 11 de marzo del 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019, COVID-19, puede caracterizarse como una pandemia. La caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo y que afecta a un gran número de personas. Como respuesta a esto,
En Panamá, el 13 de marzo del 2020, mediante la resolución de gabinete número 11, se declara un estado de emergencia nacional. Con ello, empieza, no sé si ustedes recuerdan que empezó todo un revuelo en los supermercados, se agotaron los alcoholes, se agotó el gel alcoholado, se agotó el papel higiénico, se agotó los productos de limpieza genéricos, porque la gente estaba sumamente preocupada de cuánto tiempo nos íbamos a quedar en casa, que eso era de utilidad muy vital, que se iba a haber desabastecimientos, se empezaron a comprar alimentos enlatados y comida seca en gran escala, mínimo íbamos a enfrentar una guerra mundial. Pero todo esto es provocado por la incertidumbre de no saber cuándo habrá cura, cuánto tiempo vamos a estar encerrados, cuál es el futuro que nos espera. Mediante el decreto ejecutivo número 500 del 19 de marzo del 2020, se aprueba las medidas sanitarias adicionales para reducir, mitigar y controlar la propagación de la pandemia por la enfermedad coronavirus COVID-19 en el país, se ordena el cierre temporal de establecimientos comerciales y de empresas. Es aquí cuando dicen, señores, todos a su casa, empezamos a suspender contratos, empezamos a tratar de evitar gran cantidad de personas en la calle y empieza la preocupación entonces, ¿cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Cómo voy a vivir mi día a día? Y para una persona con discapacidad que regularmente conseguir un empleo o mantener un empleo es difícil por el tabú social o por la etiqueta social que le asignamos de que es una persona menos productiva, de que es una persona que es menos eficiente, de que es una persona que no se desempeña con la misma actitud, aptitud, velocidad, lo que sea, que una persona convencional, les cuesta un poco más. Imagínense que se ve esta situación y me digan, señor o señora, lastimosamente la empresa va a terminar, usted va a irse para su casa y vamos a incluirlo en la lista de las personas que tienen contratos cesados o suspendidos y se va a pasar a recibir por parte del Estado un bono solidario que en su inicio representaba un monto y progresivamente fue aumentando, me parece, o simplemente alguien que no está trabajando, que tenía sus posibilidades de ir a entrevistas. En una fecha le dicen, bueno, lastimosamente se suspende todo trámite por la situación que estamos viviendo a nivel mundial y tenemos que esperar que pase la situación para entonces retomar el tema de búsqueda de empleo o contratación de personas. Y esta es una persona que, por decirle así, tenía un mes, 2 meses, 3 meses, un año de estar buscando empleo y no lograba conseguirlo. O sea, el nivel de ansiedad y estrés de estas personas ante el desempleo y posterior ante la situación de pandemia a nivel mundial hace que se exacerben cada uno de los síntomas o cada uno de los malestares que ya tenían y las dificultades. Dices, wow, ¿ahora qué hago? ¿Ok? Seguimos. Nosotros en esta mañana, como ya les comentó el profesor, vamos a hacer una explicación breve de lo que es una encuesta. La encuesta básicamente es una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Esta es una encuesta estructurada que la licenciada Próspero va a explicarles de forma muy específica más adelante. Como yo les decía, tenemos que tener toda la paciencia del mundo al momento de entablar una comunicación con una persona que vamos a encuestar. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que esta persona está viviendo por una situación difícil, en el caso de los que están desempleados, o en el caso de los que están con contratos suspendidos, en el caso de los que todavía no han llamado para regresar a su trabajo, o en el caso de los que están trabajando pero tienen que tomar todas las medidas de bioseguridad para mantenerse sanos. Porque hay que ser realista, el tema de salir a la calle, abordar un transporte público,
mantener la mascarilla puesta, llegar a tu lugar de trabajo, estar limpiándote las manos, lavándote las manos cada cierto tiempo, el uso de alcoholes, desinfectantes en aerosol, toallitas de cloro, y regresar a tu casa y no poder tener contacto con nadie hasta que pases por el proceso de bañarte, echar la ropa en la ropa sucia, eh, limpiar los zapatos, entrar descalzo a la casa y limpiar los zapatos, qué sé yo, en la entrada, limpiar todos los productos que llevas, ya sea del supermercado, la cartera, el celular, todo este proceso, toda esta reorganización de hábitos que tenemos que hacer para evitar contagiarnos, genera mucha tensión. Hay asuntos o temas importantes que nosotros tenemos que recalcar al momento de realizar una encuesta. Primeramente es la obtención del consentimiento informado. El consentimiento informado es básicamente ese permiso que nosotros le pedimos a la persona o ese permiso que nos da la persona para participar en la encuesta. Sin usar, muy importante, la deshonestidad, sin usar ningún tipo de amenaza y sin usar ningún tipo de fuerza. Obviamente nosotros vamos a hacer una encuesta telefónica, pero tenemos que ser muy amables al momento de solicitarle a la persona que participe con nosotros en el estudio y tenemos que darle todas las explicaciones previas necesarias. Otra cosa que es muy importante es proteger la confidencialidad. Tenemos que explicarle que el uso de información que nos está brindando es solamente con el objetivo de cuantificar los efectos de la pandemia en la condición laboral de las personas con discapacidad. ¿Okay? Ahora vamos con los temas, cómo ustedes deben presentarse ante un entrevistado. Primero, saludos. Dependiendo de la hora a la que ustedes llamen a la persona, vamos a decir, son las 12 pasadas, ustedes dicen, es la 1 de la tarde, 1:15. Ustedes dicen, muy buenas tardes, mi nombre es Niurka de Valdía, soy estudiante de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Administración Pública. Estamos llamando porque queremos realizar una encuesta sobre los efectos de la pandemia en la condición laboral de las personas con discapacidad. Hablo con el señor Juan Pérez. Ya usted dio su introducción, usted dijo quién es, usted hizo el saludo, usted se identifica, dice para qué es la llamada y el tema principal que estamos indagando. La persona les dice sí, habla Juan Pérez o no habla Juan Pérez, le comunico, no se encuentra en el momento y ya ahí sabemos si podemos continuar o no. Además de dar esta información de introducción, cuando la persona nos contesta, debemos pedirle a la persona su autorización para realizar la encuesta. Tenemos que explicarle que la participación es voluntaria, que no es un requisito para obtener empleo. Puede que las personas piensen que, como estamos hablando de temas laborales, ustedes posteriormente les van a ayudar o van a tomar su información para ayudarles a conseguir empleo. Es importante explicarles que solamente es para uso de, con el objetivo de indagar la situación o condición laboral de las personas producto de la pandemia, no para ayudarles a conseguir empleo. Y aquí nos preguntan si quiere o no quiere continuar con las preguntas de la encuesta. Otro tema, tenemos que explicarles, como les decía, que la información que nos van a dar es confidencial, que el nombre de esa persona no va a ser usado para más nada, el número de teléfono no va a ser usado para más nada, y que las respuestas, sean afirmativas o negativas, que nos proporcionen, no van a tener otra finalidad, sino el objetivo de la investigación. Es importante, como les digo aquí, que todas las respuestas son confidenciales y que no vamos a compartir ningún tipo de información, ya sea personal o nombre, con nadie externo a los colaboradores auxiliares de la investigación y que solo serán usados con el objetivo de la encuesta. Esto puede que lo tengan que repetir cuando son personas con discapacidad intelectual. Con los otros tipos de discapacidad no van a tener inconvenientes, pero
con las personas con discapacidad intelectual puede que sí tengan que repetirlo. Otro punto importante, tienen que ser muy neutrales, aunque ustedes no estén de acuerdo con lo que les digan las personas, con las respuestas que les den, usted simplemente tiene que decir, está bien, muchísimas gracias, lo escucho, estoy tomando apuntes o estoy tomando nota de lo que me dicen y ser muy respetuosos en todo momento. Nosotros ahorita mismo nos vamos a volver encuestadores, por decirlo de forma muy general, y no duden en que si en algún momento alguno de ustedes no es aceptado de la forma en que esperan, nosotros acá en el Ministerio de Trabajo vamos a recibir llamadas de quejas de que tal persona me llamó para hacerme preguntas o por qué facilitaron esta información o quiero saber más detalles acerca de esa llamada que recibí o me llamaron para decirme que estaban ofreciendo empleo y de paso me preguntaron otras cosas. No duden en que nosotros vamos a tener llamadas con verdades y no tan verdades de cada una de las cosas que ustedes puedan decir en las llamadas que realicen. Posterior a realizar todas las preguntas de la encuesta, obviamente si la persona les dice que sí va a participar, ustedes tienen que agradecer, tienen que decir muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo y que tenga muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo de la hora en que realizaron la llamada. Otro punto que les quiero aclarar, las atenciones o las llamadas a personas con discapacidad pueden variar y hay que hacer una diferenciación según el tipo de discapacidad. Es importante que ustedes antes de hacer una llamada lean la encuesta. Tienen que estar claros de qué es lo que tienen que llenar previamente para que no tengan que preguntárselo a la persona o qué es lo que tienen que preguntarle directamente a la persona. Es importante que tengan dominio del tema o de la información, porque puede que le pregunten, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto desde cuándo? Pueden hacerle muchísimas preguntas. Las discapacidades con las que pueden encontrarse dificultades al momento de hacer la encuesta. Una de estas es la discapacidad intelectual. Para hablar con una persona con discapacidad intelectual hay que hacerlo de forma pausada. No les estoy diciendo que hablen deletreando cada palabra, pero sí de una forma en que la persona pueda comprender la información que ustedes le están proporcionando. Otro punto importante, prestar mucha atención a lo que nos dicen. Puede ser que la persona divague un poco en la respuesta o les responda cualquier cosa que no tenga nada que ver. En ese caso ustedes tienen que volver a hacer la pregunta. También se pueden encontrar casos en que la persona se demore mucho en dar la respuesta y ustedes tengan la necesidad o la ansiedad de completarle la frase. Tenemos que ser muy respetuosos y dejar que la persona termine de hablar y brindarnos la información que nos quiere brindar. Si se da el caso en que alguien se sale del tema y comienza a decirles, no, lo que pasa es que mi mamá esto y mi tía lo otro y entonces el perro esto, ustedes de forma muy educada y muy respetuosa tienen que decirle, señor, disculpe, podemos continuar con la siguiente pregunta. Queremos saber su apellido, por decirles algo. O sea, tratar de retomar o regresar al tema central sin ser bruscos, tratando de darle respeto a la persona y hacerlo sentir que los estamos escuchando, que le estamos poniendo atención, pero que necesitamos que complete la información que nos está proporcionando. Otro punto importante es que no nos debemos incomodar si nos piden que repitamos la pregunta. Puede que algún concepto o algún término que esté en la pregunta no sea fácil de comprender para la persona con discapacidad intelectual y tengamos que explicarle. Ejemplo de esto, si yo les digo a ustedes que yo necesito saber su estatus laboral, puede que alguien no sepa qué significa estatus laboral. Yo tengo que irme a definir o repetir la pregunta de una forma más sencilla. Yo tengo que preguntarle, ¿usted está trabajando o está en casa? ¿O le suspendieron el contrato?
o está desempleado. Tengo que buscar una variante para hacer la misma pregunta y obtener la respuesta que yo necesito, pero sin salirme de los parámetros de la pregunta. Porque la palabra estatus, la persona no lo comprende, entonces yo tengo que buscar otra alternativa. Otro punto importante con la persona con discapacidad intelectual es no dar por sentado o no estar seguro de que la persona no nos está entendiendo. Puede que nos entienda, pero se demora un poco en darnos la respuesta o tiene que pensar un poco su respuesta antes de decir algo. Cuando yo les hablo de discapacidad intelectual, puede ser una persona que tiene un retardo mental leve, puede ser una persona que tiene un síndrome de Down, puede ser una persona que tiene Asperger, y cada una de estas discapacidades, de estas enfermedades, tiene características distintas. No necesariamente tiene que ser una persona que tiene un retardo mental moderado o grave, que no entiende absolutamente nada o que tiene un vocabulario escaso. Por ende, tenemos que tratarlos a cada uno con respeto y de forma muy individual. La otra discapacidad con la que pudieran encontrar dificultad es con la discapacidad auditiva. Dentro del tema de las discapacidades, la discapacidad auditiva, podemos encontrarnos personas que no escuchan absolutamente nada, que solo se comunican con lenguaje de señas, personas obviamente que no escuchan nada, pero tampoco manejan lenguaje de señas y solamente leen y escriben, personas que tienen baja audición, que no usan ningún tipo de equipo de apoyo técnico, o personas que tienen baja audición pero usan audífonos y eso les permite comunicarse. Y personas que obviamente de forma verbal no nos podemos comunicar y tendríamos que usar, como les comentó el profesor, el chat, una videollamada o un correo electrónico para obtener la respuesta a las preguntas de la encuesta. En el caso de personas con discapacidad auditiva con las que puedan entablar una comunicación, tenemos que hablar de forma clara y natural, sin gritar y sin levantar el tono de voz, porque esto también es percibido por una persona con discapacidad auditiva. Si le hablamos muy rápido, obviamente no van a entender el contexto de la información o el contenido de la información que estamos tratando de proporcionar. Si les gritamos, se van a incomodar. Otra cosa importante es que tenemos que ser muy pacientes en la comunicación con la persona con discapacidad auditiva, al igual que, como les comentaba, en la comunicación con la persona con discapacidad intelectual. Obviamente no podemos incomodarnos si nos piden que repitamos la pregunta porque puede que no hayan escuchado la pregunta en su totalidad o que no hayan comprendido el contenido. Las personas con discapacidad auditiva, su comunicación en lengua de señas, ya sea los que escuchan poco o los que no escuchan nada, no usan artículos, ellos usan solamente conceptos, sujetos, adjetivos, pero no usan para, por, del. Entonces, cuando nosotros les hablamos de forma completa, ellos como que van encajonando cada palabra. Y tal vez el concepto genérico o general no lo comprendan. Entonces, por eso tal vez nos puedan pedir que repitamos la pregunta. En caso tal de que no logremos una buena comunicación con una persona con discapacidad auditiva, debemos solicitar hablar con algún familiar o una persona que se encuentre cerca para preguntar directamente si puede colaborarnos con la información de la encuesta. Obviamente tenemos que dar toda la introducción nuevamente, nuestro nombre, que somos estudiantes de la universidad, que estamos realizando una investigación, cuál es el objetivo de la investigación, y ver si esta persona tiene la disponibilidad y el tiempo para ayudarnos con la información de la encuesta, obviamente preguntándole directamente a la persona con discapacidad. Lo mismo puede suceder con una persona con discapacidad intelectual, que tengamos que hablar con la mamá, con el papá, con el hermano y decirle, es que necesito saber esta información de X persona, de Juan Pérez. Puede darse en ambos casos, discapacidad
auditiva, discapacidad intelectual o hasta en el caso de discapacidad múltiple, dependiendo de la discapacidad la combinación de discapacidades que tengan estas personas con discapacidad múltiple. Eso es todo por el momento. No sé si tienen alguna pregunta o alguna información en la que pueda colaborar.